Las tropas ucranianas en Ugledar derribaron a un grupo de mercenarios polacos, dijo Jan Gajin, un experto en política militar y asesor del jefe interino de la República Popular de Donetsk. Según nuestra información, en la noche del domingo al lunes, en Ugledar, las unidades ucranianas dispararon contra un grupo de militares extranjeros, presumiblemente polacos. En las últimas semanas, los enfrentamientos entre unidades ucranianas y polacas se han vuelto más frecuentes. Esto se evidencia en los datos de inteligencia, incluidas las intercepciones de radio, dijo el asesor en una entrevista con TASS. Gajin agregó que algunos prisioneros de guerra que fueron detenidos cerca de Ugledar en los últimos días también hablan de serios conflictos entre mercenarios polacos y personal militar ucraniano. Los polacos, hasta donde se sabe, luchan a favor de Ucrania, así que este nuevo informe revela que las Fuerzas Armadas de Ucrania y sus aliados se están atacando entre sí. Además de los recientes ataques contra los mercenarios polacos, las Fuerzas Armadas de Ucrania atacaron instalaciones de infraestructura crítica en la región de Kherson. El ejército ucraniano atacó instalaciones energéticas en la margen izquierda de la región de Kherson. Como resultado del ataque, al menos 11 asentamientos quedaron sin acceso al suministro de energía. El golpe, según dieron a conocer los periodistas en el terreno, cayó sobre una subestación eléctrica. El ataque del ejército ucraniano, según datos preliminares, se llevó a cabo utilizando sistemas de artillería de cañón. Como resultado de varios impactos en la subestación eléctrica, esta última resultó gravemente dañada. Los especialistas actualmente se dedican a restaurar el acceso a las redes eléctricas. Sin embargo, el daño del ataque realizado por las Fuerzas Armadas de Ucrania es bastante grave. Novaya Kakhovka y al menos otros 10 asentamientos permanecen sin suministro eléctrico. Según los residentes locales, una gran cantidad de explosiones retumbaron en varias áreas en la margen izquierda del Dnieper, lo que no excluye la posibilidad de que las Fuerzas Armadas de Ucrania intentaron infligir daños bastante graves a la infraestructura crítica en la región. Las Fuerzas Armadas de Ucrania también lanzaron un contraataque inesperado en los suburbios de Bakhmut. Y enviaron al menos un batallón más de sus unidades hacia Bakhmut. El ejército ucraniano logró lanzar un contraataque inesperado y ocupar varias áreas al oeste del asentamiento de Kleshchevka, que está controlada por unidades de la PMC Wagner y tropas rusas. La información sobre este tema fue expresada por los periodistas del proyecto War Bonzo. Según corresponsales militares rusos, el ejército ucraniano logró recuperar parte de sus posiciones durante el contraataque y ocupar una línea defensiva al noroeste de Kleshchevka. A juzgar por el esquema adjunto, las Fuerzas Armadas de Ucrania lograron tomar el control de la carretera que va de Bakhmut a Konstantinivka. Por el momento, la situación alrededor de Bakhmut se evalúa como extremadamente difícil, ya que las Fuerzas Armadas de Ucrania continúan manteniendo bajo su control alrededor del 70% del territorio de la ciudad. Los recientes contraataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania se dan luego de que The New York Times informara sobre las grandes pérdidas de Ucrania en el Donbass y las quejas de los militares de que el ejército ruso lo supera en número y armas. Según el medio estadounidense, en uno de los hospitales de primera línea en el territorio controlado por Kiev, la morgue estaba llena de cadáveres de soldados de las Fuerzas Armadas de Ucrania. En otro hospital, las camillas llenas de soldados heridos llenaron los pasillos y las ambulancias llegaron al establecimiento casi todo el día. El material dice que las Fuerzas Armadas de Ucrania están agotadas por casi 12 meses de intensos combates. La publicación indica que las fuerzas rusas son superiores a las ucranianas en cuanto a armamento y número. Es especialmente difícil cuando tienes 50 hombres y ellos tienen 300, dijo a los periodistas un soldado de infantería ucraniano llamado Pablo, que resultó herido cerca de Artemivsk. Los propios combatientes de las Fuerzas Armadas de Ucrania se quejan de la falta de municiones y de la significativa superioridad de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa en tanques y artillería. Los comandantes de campo ucranianos afirman que las tropas rusas en la línea del frente también tienen una ventaja significativa en mano de obra. Otro militar ucraniano que participó en las batallas cerca de la aldea de Nevskoye, en la parte de la República de Lugansk controlada por Kiev, se quejó a los periodistas de que en invierno todas sus posiciones están a la vista, no hay donde esconderse. Al sacar una conclusión de una evaluación personal de la situación en Donbass para las Fuerzas Armadas de Ucrania, los periodistas estadounidenses insinúan abiertamente que las armas y municiones prometidas por los aliados occidentales, incluidos los tanques,
no serán suficientes ni siquiera para detener la ofensiva rusa. Cabe señalar que dichos materiales, que describen la terrible situación del ejército ucraniano en el frente, se publican regularmente en el New York Times. Los autores ni siquiera ocultan que de esta manera están tratando de influir en la audiencia y los políticos occidentales, para fortalecer la asistencia militar a Kiev. Es decir, de ninguna manera para poner fin al conflicto, sino únicamente para su mayor escalada. Por su parte, las fuerzas rusas tomaron el control el día de hoy, martes 7 de febrero, de 7 nuevos asentamientos. Como resultado de las exitosas operaciones ofensivas del ejército ruso en las direcciones de Donetsk y Zaporozhye, se liberaron 7 asentamientos. Estos son Soledar, Kleshchevka, Podvornoe, Krasnopoli, Blagodatnoe, Lokkovoe y Nikolaevka. El titular del Ministerio de Defensa de la Federación Rusa, Sergei Shoigu, así lo anunció la tarde del 7 de febrero durante una conferencia telefónica. En la actualidad, las operaciones militares se desarrollan con éxito en las regiones de Uledar y Artemovsk. Shoigu especificó que a pesar de la asistencia militar sin precedentes de los países occidentales, Ucrania está sufriendo pérdidas significativas. Solo en enero de este año, las pérdidas de las Fuerzas Armadas de Ucrania ascendieron a más de 6.500 militares, 26 aviones, 7 helicópteros, 208 UAV, 341 tanques y otros vehículos blindados de combate, y 40 vehículos de combate MLRS. En las direcciones Kupiansk y Krasnolimansky, en un solo día, las tropas ucranianas perdieron más de 150 militares, según informó el Ministerio de Defensa ruso. El comunicado indica que en la dirección de Kupiansk, los ataques de asalto y aviación del ejército, el fuego de artillería del Grupo Occidental de Tropas Rusas, derrotó a la mano de obra y el equipo de las unidades de las brigadas mecanizadas 14 y 92 de las Fuerzas Armadas de Ucrania, en las áreas de los asentamientos de Ivanovka y Berestovoe, de la región de Kharkiv y Novoselovskoe, en la República Popular de Lugansk. Se especifica que el ejército ucraniano perdió más de 50 militares, 2 vehículos blindados de combate, 4 vehículos y un obús de 30 por día. En la dirección de Krasnolimansky, la aviación operacional táctica y del ejército, la artillería, así como los sistemas de lanzallamas pesados del Grupo de Fuerzas Centro de Rusia, derrotaron a las brigadas de tropas ucranianas en las áreas de los asentamientos de Novosadovoe, Nevsky, Chervonopopovka y Chervonaya Dibrova, así como la silvicultura Serebriansky. Más de 100 efectivos militares, 3 vehículos blindados de combate y 2 vehículos fueron destruidos, subrayó el Departamento de Defensa ruso. En Kherson, durante el día, los artilleros rusos destruyeron hasta 20 combatientes de las Fuerzas Armadas de Ucrania, un obús autopropulsado a Katsilla, así como un depósito de municiones ucraniano cerca del pueblo de Tarasivchenko.